Pues de nuevo un ratito en este canal que va funcionando porque podemos así eh, vernos de alguna manera, comunicar las cuestiones de la fe, y esto pues siempre es útil y fructífero, sobre todo en el tiempo en que vivimos. Y quería hoy, bueno, reiterar algunos de los asuntos que han surgido, porque son asuntos que no se suelen tratar y que a veces se tratan en una perspectiva muy fuera de lugar. Y es que, a ver, cuando Dios crea al ser humano, luego hay un espacio tras la caída que termina con un cataclismo. Y eso implica que esa sociedad anterior, de la que no conocemos nada, pero era una sociedad extraordinaria, por lo que podemos ver en lo poquito que en la revelación de Dios se da. Primero vivían muchos años, no había llovido, la tierra no era como la conocemos ahora. Es decir, que incluso el mapa actual no es el que en ese momento existía. Hemos de sacar esa conclusión porque lo que se produce en ese cataclismo, con el cual se elimina el mundo anterior, por lo tanto, la creación, podríamos decir en un sentido, empieza para nosotros tras ese cataclismo, en el sentido histórico de lo que podemos conocer. Lo otro es revelación y ahí está, pero de lo que quede no sabemos, excepto algunos vestigios, evidentemente, que están ahí, que llenan de interrogantes a algunos, pero que si se asume que ese cataclismo ocurrió, pues tendrían un sentido. De todas las maneras, la propia escritura no habla de eso más, prácticamente. Lo dice con muy pocas palabras, unos, en fin, párrafos casi. Luego ya no se trata el tema, luego ya hay una historia centrada en la persona de Abraham, en el pacto que se hace con él hasta nuestros días, porque estamos en esa condición como creyentes y como personas que reconocemos la autoridad de la Sagrada Escritura, pero como la Escritura misma se dice, no con los elementos doctrinales que alguno le imponga a esa escritura, sino como ella misma se dice, se aclara y se proclama. Ese es nuestro planteamiento. Pero en esa situación, pues estaba pensando, y seguramente trasladaré también esta conversación al otro grupo que tenemos de estudios de la institución, porque una de las cosas que Calvino dice cuando se está hablando de la creación y ya empieza a hablar él de una manera extraordinaria del libre albedrío que tuvo Adán, pues una de las cosas que dice es, a ver, que los filósofos nos sirven, pero relativamente. En la mayoría de los casos no podemos seguirlos para nada en todo lo que dicen, porque asumen que el ser humano está aquí en una secuencia continuada, que no ha habido caída, que no ha habido rebelión, que no ha habido corrupción de la naturaleza. Y claro, con esa perspectiva nos podrán decir cosas, pero equivocadas. Aunque en esas cosas que nos dicen hay algunos aspectos con los que podemos tener sintonía y arreglarnos con unos, con otros, etcétera. Esa es la cuestión. Y bueno, también Calvino avisa, pasa esto en el mundo cristiano, que si no tienes en cuenta bien la caída y lo que se ha producido, pues luego te equivocarás en la persona del ser humano, en la persona de Cristo, en qué es la salvación, etc. Pero reafirmándonos en esa situación, pues hay al menos dos aspectos que yo uso con cierta frecuencia. Y también teniendo en cuenta, por eso me acordaba ahora, bueno, de la institución, porque luego de hablarse en el capítulo 15 del libro primero sobre la creación del hombre, como era en un principio y como eso se pierde luego, se pasa a hablar de la providencia de Dios, de cómo Dios gobierna todas las cosas. Pero claro, en el gobierno de todas las cosas, nosotros asumimos que hay ahí un tramo del que no tenemos apenas datos, pero que también forma parte del control y del gobierno de Dios. Y eso es asombroso, yo lo subrayo mucho. Digo, oye, pues
este Dios, desde luego, hoy no tendría muchos likes. Es decir, en el mundo de las redes sería una persona casi como nosotros, es decir, así pequeñillos y que nadie lo querría, tú. Sería un solitario por ahí. ¿Por qué? Porque mira que con todo el poder que tenía en esa generación, en la mejor condición posible, luego resulta que tiene que reconocer que al mirarla solo había maldad. ¿Qué había hecho este Dios? ¿Cómo va a presentarse a un concurso? ¿Qué obra va a llevar? ¿Qué aplauso va a recibir? Pues este es nuestro Dios. Y ese Dios es el que ahora se anuncia en Cristo. Ese Dios que teniendo todo poder y habiendo creado, y en esa secuencia posterior a la caída, con una condición que hemos de imaginar extraordinaria, con una tierra extraordinaria, resulta que solo vio maldad. No había iglesia. No había comunidad. Solo Noé, que tampoco su familia daba mucho para alegrarse, está ahí, conservado, reservado por Dios. Esto es tremendo. Esta no es una proclamación que hoy que te imagines que te van a aplaudir. Sin embargo, ese es el Dios Todopoderoso, que manifiesta su poder en que no haya iglesia. Eso es una lección para todos nosotros. Porque Él hace lo que quiere. Es una lección para todos nosotros. No temáis, pequeña manada. Vuestro Padre le ha placido daros el reino. De ahí la importancia, para mí, que supuso lo que ocurre en el inicio de la Reforma. Porque es una transformación de grupos sociales, de la sociedad, de una parte de la sociedad, por supuesto, que no había tenido parangón antes. No podemos compararla, porque incluso lo que se llama Iglesia Antigua, eso no es comparable. Luego eso se va estropeando hasta el día de hoy, también es verdad. Pero en ese episodio primero, que los filósofos ni te lo cuentan, claro, Calvino te dirá, bueno, es que no cuentan que ha habido una caída, pero es que ahora casi no se cuenta que después de esa caída hay un cataclismo. Es verdad que tampoco en la Escritura se cuenta mucho de eso. Por cierto, Pedro, el bueno de Pedro, en su carta segunda, habla de esa época y habla del cosmos que hubo y que fue destruido, el mundo, que fue destruido por el agua. Ese cosmos fue destruido. Y hace una comparación sorprendente con el bautismo. Noé, la familia, la iglesia, visible e invisible que estaba allí, porque era lo que había, lo que va a quedar con relación con Dios, con la que hace luego un pacto genérico, pero luego tendremos a Abraham que va por el mismo camino. Dice, en ese bautismo esa gente se salva por el agua. Curioso, el agua es el mecanismo que Dios usa para que no sea destruida esa familia o la iglesia que ahí queda representada. Eso es sorprendente. El cosmos de entonces desaparece, es destruido. Y ahora hay una nueva situación reservada por Dios, dice Pedro, que tendrá que ser culminada con fuego, con una catástrofe de otra índole. Pero si unos no creen o no ponen la caída en el proceso de su razonamiento, muchos dentro de la cristiandad estropean el concepto de caída, pero es que de esta época inicial, antes de la gran catástrofe, que Pedro dice, ese cosmos que fue destruido, pues tampoco la ponen. Y entonces ahí tendríamos, que esto es muy relevante, de ahí salen muchas reflexiones, el Dios Todopoderoso que no tiene iglesia en el mejor mundo posible. No tiene iglesia. Por lo tanto, ¿no es esto ya una lección para decir los redimidos, la iglesia no sale de sí misma, no sale del hombre? Dios la tiene que hacer.
y no quiso hacerla en ese momento, es su voluntad. Qué gozada que ahora ese Dios que durante esa generación, con un contexto óptimo, no tuvo a bien redimir, ahora a nosotros nos haya redimido. Y esta es una gran proclamación, este es el gran gozo de la redención. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, ese tiempo es útil para reflexionar, aunque solo sea de esta manera. Luego están las especulaciones, pero bueno, las especulaciones que te darían un mundo distinto del que hay hoy. Que nadie se asuste, ¿eh? Un mundo en el cual, pues seguramente se podría circular de un sitio a otro de manera muy sencillita. Que digo que nadie se asuste y que nadie especule. Los dinosaurios estaban en todas partes. Ese mundo en el cual viven está en todas partes. Y eso luego en el cataclismo se anula, se rompe. Y hay otra nueva situación que es la que vivimos. No pasa nada, pero de ese tiempo conviene acordarnos un poco. Y también, no solo porque ya Cristo allí, oye, no tenía iglesia, no quiso tener iglesia. El Dios Hijo, soberano, controlador de todo, no quiso tener iglesia. Alegrémonos en esa voluntad, porque luego sí, pero sí de una manera que, fijaos, Noé, luego Abraham, con todas sus complicaciones, hasta llegar a un pueblo hecho polvo, perdido, en apostasía casi siempre, rebelde contra Dios, pero en ese pueblo trae a su hijo. Ahí toma cuerpo el Dios soberano, hecho hijo. Esa es nuestra alegría y ese es el gozo del anuncio. Y también, si me permitís, no de broma, pero bueno, oye, ¿qué hacían los que quedan como pueblo de Dios en esa época? ¿Cómo predicó? ¿Qué enseñó Adán? ¿Qué enseñó Set? Porque los otros ya sabemos que mataban y liquidaban y corrompían, pero estos tampoco funcionaron muy bien. Es lo que Dios ordenó. Cerramos el corchete, lo metemos ahí, pero no lo olvidemos, porque eso no es un lugar para andar especulando, porque se podrá especular mucho, pero no lo olvidemos, porque el Dios que gobierna todas las cosas también ha gobernado esa época anterior al gran cataclismo. El gran cataclismo, diluvio, es un acto de Dios sobre la maldad de la humanidad, de tal manera que ese cosmos es destruido, en las palabras de Pedro. Y ahora tenemos una nueva tierra, tenemos un nuevo cielo, tenemos una nueva realidad ya establecida en la persona de Cristo, pero que también tiene un tiempo presente que será culminado con una especie de catástrofe también, de final, y todo eso en las manos de aquel que nos amó de tal manera que nos ha dado a su Hijo y que colocándonos en Él somos más que vencedores y como más que vencedores podemos mirar libremente todos los aspectos de la historia.